Bienvenidos a mi canal Miss Jimena Navarrete. Hoy les presento los conceptos fundamentales de la expresión gráfica. El punto es la representación de una posición fija en el espacio. No es un objeto físico, por lo tanto carece de forma y dimensiones. Tiene forma simple y abstracta. Aquí vemos un punto A que está enmarcado en la imagen de la mitad con un círculo, y en la que está hacia mi lado derecho con un cuadrado. Aquí unos ejemplos de formas puntuales. Tenemos el punto desde el concepto geométrico, que se define como la intersección de dos rectas. Y desde el gráfico plástico es el elemento visual más pequeño, es una figura como tal, posee configuración, tamaño, textura y color. Técnicas artísticas: el punto como constructor de formas con la técnica de dispersión y concentración, y permite diversidad de orden generando diferentes formas. Ahí vemos un conejito. Hay digamos que un paréntesis, y encontramos una técnica artística que es el puntillismo, que representa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos. En los cuadros todos los colores son puros y nunca se mezclan unos con otros, sino que es el ojo del espectador quien lo hace. Esta es una de las obras más representativas. Se llama Un domingo de verano de la Grande Jatte, en 1886, pintado por Georges de Seurat con dimensiones de 3 metros por 2. Hermoso. La línea es el elemento más básico de todo grafismo y es sumamente utilizado. Entonces es una forma de expresión más sencilla y pura, que a la vez puede ser dinámica y variada. Hay claro que cuando se define desde el punto de vista geométrico, tenemos sucesión infinita de puntos, y cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. Líneas hay de diferentes tipos: la vertical, la horizontal, diagonal, la quebrada, la ondulada, el zigzag o la curva. Tenemos 4 puntuales que utilizamos bastante en el dibujo técnico, que es la línea recta, la línea poligonal quebrada y la curva. La recta es un conjunto infinito de puntos en una línea en dirección constante, que puede ser definida por dos puntos cualesquiera de la misma y se denota con letras mayúsculas. Ahí tenemos la recta BC, vemos la B mayúscula, ¿cierto? Y la C con una flechita que tiene sus dos triangulitos en doble sentido. Esto es la forma de notarla. Y la semirrecta está denotada por letras minúsculas, porque por ejemplo encontramos el punto A, la semirrecta A y la semirrecta B, que cada una de las dos partes que divide una recta en uno o cualquiera de esos puntos, y el segmento es la porción de una recta comprendida entre dos de sus puntos. Las rectas paralelas nunca se van a cortar, entonces lo que hacemos es, hagamos de cuenta que vamos en dirección caminando con alguien, pero esa persona siempre va a estar a nuestro lado, siempre. O si llegáramos a nuestra mascota, nuestro perrito, y el perrito está en su carril, por decirlo de una manera, y yo estoy en el mío, nunca nos vamos a cortar, ya que si él se me atraviesa porque vio algo, se convierte en una recta secante y se corta su recorrido con el mío en un punto en común. Mientras él vaya por su carril por su ladito y yo por el mío, va a ser una recta paralela, es decir, nunca se va a cortar. Y las rectas perpendiculares se cortan formando 4 ángulos de 90 grados. Tenemos una línea horizontal y una línea vertical que, al ser trazadas y al verificar los ángulos, estos ángulos dan 90 grados cada uno, y la circunferencia en total de 360 grados. De allí acabamos de escuchar la palabra ángulos, y esos ángulos marcan la distancia, ¿cierto? La inclinación entre una línea y la otra. Cuando el ángulo es menor a 90 grados es agudo, cuando es recto es igual a 90 grados, obtuso, que es mayor a 90, convexo es menor a 180 grados,
llano es 180 grados, cóncavo es mayor que 180 grados, nulo es 0 y completo es 360, es decir, y desde su punto de origen la línea empezó a arrancar y dio la vuelta completa hasta unirse con la otra, a diferencia del nulo que nunca arrancó, por decirlo así, la segunda línea como tal. Aquí tenemos nuevamente la configuración de nuestros ángulos y rescatamos dos más, que son los ángulos opuestos y ángulos adyacentes. Opuestos porque es como si hubiera una cara y en el contrario, en su parte contraria, si llego arriba abajo, está un ángulo opuesto que tiene una medida igual. Y aquí me pasa con alfa y beta. Entonces aquí tenemos una medida de un ángulo y beta tiene la misma medida. Los ángulos adyacentes sí están uno al lado del otro, y si quisieran nombrar los cuatro tendríamos que colocarles cada uno una denotación distinta para saber que son ángulos adyacentes, pero que cada uno tiene su propia medida y su nombre propio, alfa y beta, pero aquí vemos alfa y beta como que dando la vuelta. Poseen una semirrecta en común, en este caso son ángulos suplementarios. De ahí avanzamos hasta los polígonos, que es una figura geométrica plana limitada por una poligonal cerrada que no se corta a sí misma. Tenemos, digamos, entre diferentes puntos, ¿cierto? Aquí el triángulo equilátero tiene 3 y la distancia en sus lados es la misma. El cuadrado obviamente es cuadrado porque tiene 4 lados iguales. Mientras que el cuadrilátero no, el cuadrilátero tiene 4 lados. Tiene 4 lados, digamos que con distancias distintas. Entonces 1, 2, 3, 4 y tenemos con distancias completamente distintas. Un pentágono, tenemos un pentágono regular y un pentágono irregular. También tiene 5 lados, pero todas sus distancias son distintas. Aquí un hexágono regular y aquí un ejemplo de un hexágono irregular. Heptágono de 7 lados, octágono de 8 lados. Y aquí sus ejemplos con formas irregulares. Tenemos el triángulo equilátero con 3 ángulos iguales. El triángulo isósceles con ángulos iguales y uno diferente. Y el triángulo escaleno con 3 ángulos diferentes. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, el obtusángulo un ángulo obtuso y el triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos. El cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados, lo mismo que el rectángulo, pero el rombo y el romboide tiene 2 ángulos, así que alfa y beta ambos están como en diagonal. Parece que fuese la misma medida, pero tiene 2 diferentes, 2 y 2. Y el trapecio, un cuadrilátero con solo 2 lados paralelos. El trapecio, aquí un trapecio rectángulo, un trapecio que tiene diferentes medidas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y el trapecio isósceles con 2 y 2 medidas de ángulo. Un plano o los planos son la superficie que es generada por la intersección de una o más líneas rectas o curvas y hay una limitación del espacio. Son bidimensionales y contienen geometrías diversas. Los planos pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, triangulares, irregulares, etc. Ahí vemos un carrito y este es digamos que un plano de un carro con las diferentes medidas de los radios, de las líneas, diagonales, todo perfectamente para como si yo lo fuera a diseñar o a dibujar digamos que este es software de edición 3D, un AutoCAD por ejemplo. Ahí están con las medidas correspondientes. El plano orgánico se refiere a las superficies o formas de arte, diseño, arquitectura que limitan la naturaleza usando líneas curvas, fluidas e irregulares, como las nubes, las plantas o animales, transmitiendo dinamismo, vida y armonía en contraste con los planos geométricos que son rectos y rígidos. Cuando el plano empieza a tener magnitud, define un espacio ocupado por un cuerpo y es de 3 dimensiones,
lo consideramos como volumen. Aquí vemos como desde un punto, el punto A, en la sucesión infinita de puntos se convierte en una línea. Esa línea empezó a alzarse y empezó a unirse con otras líneas, se convirtió en un plano, y ese plano empezó a como que a levantarse, a ocupar un lugar en el espacio y se vuelve un volumen. También se puede entender como un espacio comprendido entre el área y un cuerpo geométrico. La capacidad es un concepto equivalente al volumen, pero se refiere al volumen que puede contener un recipiente o un cuerpo vacío, una prolongación de planos, y tenemos lo que es una longitud, una anchura y una profundidad. Y aquí tenemos diferentes tipos de volúmenes. Estos son los ejemplos que nos muestran en dibujo técnico cuando empezamos a graficar, y tenemos diferentes las vistas, una de las vistas de estos volúmenes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver mi video. Recuerden, les habló Miss Jimena Navarrete y espero verlos en la próxima ocasión. Gracias, chao.